Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi madre me llevó a la corte para que críe al hijo de otro. La prueba de ADN lo confirmó. Comenzaré esta historia compartiendo un aspecto fundamental de mi vida familiar. Mi madre siempre albergó el profundo anhelo de tener una hija. Este deseo no era algo pasajero, sino una aspiración que la había acompañado durante toda su vida. Cuando ella y mi padre descubrieron que estaban esperando su primer hijo, su alegría era incontenible. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando supieron que sería varón. La decepción de mi madre fue tan intensa que nunca intentó ocultarla, y a lo largo de los años ha compartido esta historia conmigo en numerosas ocasiones, dejando claro que sus esperanzas apuntaban hacia un destino diferente. Mis padres tenían planes de expandir la familia, especialmente considerando el ferviente deseo de mi madre por tener una hija. Desafortunadamente, el destino tenía otros planes. Tras mi nacimiento, mi madre comenzó a experimentar serias complicaciones de salud que con el transcurso del tiempo le imposibilitaron tener más hijos. Esta realidad fue especialmente devastadora para ella y puedo imaginar el profundo impacto emocional que esta pérdida le causó, una herida que parece permanecer abierta hasta el día de hoy. A medida que pasaban los años, mi madre expresaba constantemente su anhelo por tener una hija, un sentimiento que parecía intensificarse con el paso del tiempo. Era evidente en la manera en que trataba a mis primas, mostrándoles un nivel de afecto y atención que reflejaba claramente el amor maternal que siempre había deseado dar a una hija propia. Esta diferencia en el trato se manifestaba en diversos aspectos, desde regalos especiales hasta muestras de cariño más evidentes. Curiosamente, durante gran parte de mi vida, este comportamiento no me afectó significativamente. Había llegado a aceptarlo como una característica propia de mi madre, sin tomarlo como algo personal. Comprendía que me amaba, y en general me sentía en paz con la situación. Todo esto cambió cuando Sofía entró en escena. Sofía era la hija de la mejor amiga de instituto de mi madre, con quien mi madre había restablecido contacto después de años sin comunicación. El primer encuentro entre mi madre y Sofía fue revelador. Quedó absolutamente cautivada por su belleza y rápidamente se obsesionó con la idea de que ella sería la pareja perfecta para mí. En ese momento, yo me encontraba soltero, y aunque mi madre había intentado anteriormente emparejarme con varias mujeres sin éxito, esta vez su determinación era inquebrantable. Las alabanzas hacia Sofía eran constantes e incesantes. Mi madre no dejaba de resaltar lo impresionante y maravillosa que era, insistiendo en lo bien que nos complementaríamos. Su entusiasmo se convirtió prácticamente en una obsesión. Durante semanas, soporté sus persistentes intentos de juntarnos hasta que finalmente cedí. Para ser honesto, acepté la cita a ciegas más por el deseo de apaciguar a mi madre que por verdadero interés o curiosidad. Solo quería que dejara el tema y me permitiera continuar con mi vida. Mi primer encuentro con Sofía confirmó las descripciones de mi madre respecto a su belleza. Sin embargo, conforme avanzaba la velada y profundizábamos en la conversación, noté que había poco más allá de su atractivo físico. Como siempre hago al conocer a alguien nuevo, intenté descubrir sus motivaciones, objetivos y aspiraciones futuras. La respuesta de Sofía a mi pregunta sobre sus planes de vida me tomó por sorpresa. Sin titubear, me confesó que su máxima aspiración era ser ama de casa. En ese momento, sentí una inquietud inicial. No es que hubiera algo inherentemente incorrecto en desear formar una familia, pero en esa etapa de mi vida, mis ambiciones eran completamente diferentes. Ni siquiera contemplaba la idea de tener hijos en un futuro cercano, y esperaba encontrar una pareja con aspiraciones que se extendieran más allá del ámbito doméstico. Naturalmente, indagué sobre sus planes inmediatos antes de formar una familia, y su respuesta me desconcertó aún más. Simplemente expresó su deseo de ser una esposa dedicada al hogar. Mi perplejidad era evidente mientras ella explicaba que su madre siempre había sido ama de casa, hasta el fallecimiento de su padre, y que, en su opinión, este era el secreto detrás del éxito matrimonial de sus padres. Aunque podía respetar que ese modelo hubiera funcionado para su familia, se alejaba completamente de lo que yo buscaba en una relación. Anhelaba una compañera con pasión propia,
impulsada por un sentido de propósito, ya fuera en su carrera profesional o en sus metas personales. La idea de alguien que desde el principio aspirara únicamente a ser ama de casa no se alineaba con mis valores personales. En ese momento, Sofía y su madre residían con su tío, quien se encargaba de todos sus gastos, ya que su madre continuaba sin desear trabajar. Al regresar de esa primera cita con Sofía, me sentía innegablemente desilusionado. Había acudido al encuentro con expectativas mínimas, principalmente para complacer a mi madre, pero al concluir, tenía claro que no era lo que buscaba. Como era de esperar, mi madre no recibió bien mis impresiones. De hecho, se mostró visiblemente molesta, como si mi falta de interés en Sofía fuera una ofensa personal. Insistía en que no me había tomado el tiempo suficiente para conocerla verdaderamente, argumentando que si me esforzara un poco más, vería lo que ella veía. Sin embargo, mi decisión estaba tomada. Le comuniqué con firmeza que abandonara la idea de una relación entre nosotros y que era mejor seguir adelante. No obstante, debí haber anticipado su reacción. Mi madre no era una persona que se rindiera fácilmente, especialmente cuando había puesto sus esperanzas en algo, o en este caso, en alguien. Poco después, me invitó a su casa, lo cual no era inusual, ya que frecuentemente me pedía que fuera a cenar o simplemente a conversar. Sin embargo, esta vez al llegar me encontré con la sorpresa de que Sofía también estaba presente. Mi madre había tomado la libertad de invitarla para forzar otro encuentro entre nosotros. Apenas llegué, tanto mi madre como mi padre salieron apresuradamente de la casa, con sonrisas cómplices diciéndonos, disfruten su cita. Me sentí completamente mortificado, y por la reacción de Sofía, era evidente que ella experimentaba la misma incomodidad. Nos quedamos un momento mirándonos incómodamente, sin saber exactamente qué decir o cómo manejar la situación. Era como encontrarse en una cita no consensuada, en medio de la casa de mis padres, sin posibilidad de escape. Durante varios minutos, permanecimos en silencio, inseguros de cómo proceder. Aunque podría haber inventado fácilmente una excusa para marcharme, no quería aumentar su vergüenza. Después de todo, ella también era víctima de los excesivos esfuerzos casamenteros de mi madre. En lugar de huir, intercambiamos risas incómodas reconociendo lo absurdo de la situación y finalmente nos sentamos a conversar. Considerando que ya estábamos allí y no teníamos nada mejor que hacer, decidí aprovechar para conocerla mejor. Con sinceridad, me confesó que le había agradado después de nuestra primera cita y había tenido la impresión de que yo también la encontraba atractiva, pero mi falta de contacto posterior la había dejado confundida. Con toda la delicadeza posible, le expliqué que, aunque sin duda era una persona amable y hermosa, sentía que teníamos objetivos muy diferentes en la vida, particularmente considerando su deseo de ser ama de casa. Sofía entonces procedió a explicarme que su intención no era simplemente permanecer en casa sin propósito, incluso sin tener hijos inmediatamente. Me habló sobre su trabajo voluntario en la iglesia y cómo dedicaba sus días a trabajar con niños y ayudar a personas necesitadas. Su explicación me brindó una nueva perspectiva. Comencé a ver otra faceta de Sofía que no había apreciado completamente antes. Me di cuenta de que en el fondo parecía ser una persona genuinamente cálida y bondadosa, o al menos así se presentaba inicialmente conmigo. Aunque no estaba impulsada por ambiciones profesionales u objetivos personales elevados, aparentemente había encontrado su propósito en el cuidado de otros, y ese nivel de generosidad espiritual es poco común. Así que, a pesar de mis reservas y dudas persistentes sobre nuestra compatibilidad, decidí dar un paso adelante y proponerle otra cita. Sofía y yo mantuvimos una relación durante aproximadamente un año, antes de decidir avanzar hacia el compromiso. Durante este periodo, también había recibido un ascenso en el trabajo que incrementó significativamente mis ingresos y me proporcionó una sensación de estabilidad. Me sentía financieramente capacitado para mantener a Sofía una vez que nos casáramos, lo que me dio la confianza para proponerle matrimonio. Sin embargo, el momento de la propuesta no fue enteramente mi decisión. Aunque nuestras madres, especialmente la mía, habían estado ejerciendo una sutil presión para que nos casáramos lo antes posible,
recordándonos constantemente el reloj biológico de Sofía, ninguno de nosotros tenía planes inmediatos de formar una familia. No obstante, la presión constante de ellas me hizo considerar que el matrimonio pronto era el siguiente paso natural. Cuando finalmente nos comprometimos, mi madre, fiel a su naturaleza, asumió el control total de la planificación de la boda. Insistió en realizar una ceremonia grandiosa, sin limitaciones en los gastos, ofreciéndose a cubrir todos los costos del evento ella misma. Mi madre estaba determinada a hacer realidad la boda de ensueño de Sofía, como si fuera la boda de su propia hija, un gesto que resultaba tanto generoso como algo abrumador. Desde la elección del lugar hasta los arreglos florales y la lista de invitados, ningún detalle era demasiado pequeño para su atención obsesiva. La ceremonia resultó ser increíblemente lujosa, mucho más grandiosa de lo que había anticipado, pero ver la felicidad de Sofía hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Tras la boda y la luna de miel, rápidamente retomé mi rutina laboral, sumergiéndome nuevamente en mi trabajo, que se había vuelto más exigente debido a mi reciente ascenso. Mientras tanto, Sofía se instaló en mi casa y, tal como habíamos discutido previamente, comenzó a asumir plenamente su papel como ama de casa. Sin embargo, no permanecía ociosa. Fiel a su palabra, continuó su trabajo voluntario en una iglesia local, una actividad por la que siempre había mostrado pasión. No obstante, poco tiempo después de establecernos en la vida matrimonial, comencé a notar algunos aspectos extraños en la rutina de Sofía. Como nunca habíamos convivido antes, estaba descubriendo pequeños detalles sobre sus hábitos diarios que no había notado durante nuestro noviazgo. Algo que particularmente llamaba la atención era su insistencia regular en que enviara dinero a su madre cada mes. Argumentaba que teníamos más que suficiente y que como buen yerno era mi deber ayudar a mantener a su madre. Me pareció peculiar, especialmente porque esto nunca se había mencionado antes de nuestro matrimonio. Siempre había asumido que su tío se encargaba de las necesidades de su madre, pero ahora, repentinamente, se esperaba que yo contribuyera financieramente. En segundo lugar, Sofía frecuentemente salía y regresaba a casa muy tarde por la noche. Esperaba que, siendo ama de casa, pasara más tiempo en el hogar, ocupándose de las tareas domésticas como cocinar y limpiar durante el día, pero en cambio siempre parecía apresurada cuando yo regresaba del trabajo y comenzaba frenéticamente a preparar la cena tarde en la noche. Cada vez que le preguntaba sobre sus llegadas tardías, me explicaba que estaba ayudando a alguien, ya fuera una persona sin hogar que había conocido o un niño de la comunidad que necesitaba orientación. No quería desalentarla de realizar lo que ella consideraba significativo, pero al mismo tiempo pensaba que existía un entendimiento de que, como ama de casa, se encargaría de ciertas responsabilidades domésticas. Esto no estaba sucediendo. Nuestras comidas frecuentemente eran tardías. Ella improvisaba algo a último momento. La ropa nunca estaba lavada a tiempo y la casa rara vez se encontraba en el estado de limpieza que yo consideraba adecuado. Intenté no hacer un gran problema al principio, pero conforme pasaba el tiempo no pude evitar sentirme frustrado. Comencé a mencionarlo, teniendo varias conversaciones tranquilas sobre cómo podría equilibrar su trabajo voluntario y sus responsabilidades en casa. En cada ocasión me prometía que cambiaría y lo haría mejor, pero el patrón nunca se modificó. Siempre era la misma historia: cenas tardías, tareas sin hacer, excusas sobre lo ocupada que había estado ayudando a otros. Un fin de semana, cuando ella estaba una vez más fuera haciendo voluntariado, decidí ir a sorprenderla a la iglesia donde decía que colaboraba. Pensé que podría ser agradable pasar tiempo con ella en su elemento, e incluso imaginé que podría ayudarla si necesitaba apoyo en alguna tarea. Al llegar a la iglesia y preguntar por Sofía, la gente pareció confundida al mencionar su nombre. Después de consultar con varias personas, quedó claro que mi esposa nunca había sido voluntaria allí. De hecho, nadie sabía quién era ella. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago mientras procesaba esta información. Durante meses después de nuestro matrimonio, Sofía me había estado diciendo que pasaba sus días en esta iglesia en particular haciendo voluntariado,
pero ahora descubría que ni siquiera había puesto un pie en el lugar. Continué tratando de convencerme de que tal vez había cometido un error. Quizás había malentendido el nombre de la iglesia, o tal vez era voluntaria en otro lugar cercano. Más tarde esa noche, cuando llegó a casa, decidí mantener la calma. Le pregunté casualmente cómo había sido su día, y ella se lanzó a su explicación habitual sobre lo duro que había trabajado, contándome en detalle sobre todas las personas a las que había ayudado y las cosas que había logrado. Después de que terminó, le pregunté directamente en qué iglesia había estado haciendo voluntariado, solo para verificar si me daría la misma respuesta. Efectivamente, mencionó el nombre de la misma iglesia que había visitado antes, aquella donde me habían confirmado que no trabajaba. En ese momento, la realidad se volvió innegablemente clara. Sofía no solo me había mentido una vez, sino que lo había hecho repetidamente sobre cómo pasaba su tiempo. No era un simple malentendido, era un engaño deliberado y calculado. Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente. ¿Qué hacía realmente durante todo el día? ¿Por qué sentía la necesidad de mentirme constantemente? Algo definitivamente no cuadraba, y estaba determinado a descubrir la verdad. La mañana siguiente, en lugar de seguir mi rutina habitual de trabajo, estacioné mi automóvil a una distancia prudente de nuestra casa, lo suficientemente lejos para mantenerme fuera de su vista, pero lo bastante cerca para observar sus movimientos. Había tomado la decisión de seguirla y descubrir dónde pasaba realmente sus días. Una parte de mí esperaba equivocarme, que ella efectivamente se dirigiera a la iglesia como siempre afirmaba, y que todas mis sospechas resultaran ser producto de mi imaginación. Incluso había planeado confesarle después mi momento de duda y disculparme por haber permitido que mis inseguridades nublaran mi juicio. Sin embargo, lo que presencié en las siguientes horas sobrepasó mis peores temores. Aproximadamente una hora después de mi aparente partida al trabajo, la vi salir por la puerta principal, pero su apariencia me dejó atónito. En lugar de la ropa conservadora que habitualmente usaba en casa o cuando estaba conmigo, vestía de una manera completamente diferente. Shorts y una camiseta sin mangas, un atuendo que jamás le había visto usar. La observé mientras subía a su automóvil y, contrario a la dirección de la iglesia donde supuestamente realizaba trabajo voluntario, se dirigió en sentido opuesto. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente mientras la seguía, manteniendo una distancia prudente de varios vehículos para evitar ser detectado. Continuaba intentando racionalizar la situación, buscando explicaciones lógicas. Quizás tenía que hacer algún recado, tal vez se reuniría con alguien más de la iglesia. Mi mente generaba una tras otra posibles justificaciones para su comportamiento. Finalmente, se detuvo en un vecindario tranquilo y estacionó frente a una casa que me resultaba completamente desconocida. No era la residencia de su madre, ni pertenecía a ninguna de sus primas hasta donde yo sabía. Observé cómo un hombre salía de la casa para recibirla y mi corazón se detuvo cuando los vi abrazarse. Luego, para mi total consternación, se besaron en la entrada, con una familiaridad que sugería que no era la primera vez que lo hacían. Sus brazos se entrelazaron como si fuera lo más natural del mundo, y yo sentí que me faltaba el aire. Era como presenciar un accidente automovilístico en cámara lenta, excepto que yo era la víctima del impacto y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Mis manos se aferraron al volante mientras intentaba procesar la escena que acababa de presenciar. Sofía y el hombre entraron a la casa, sus brazos entrelazados con una familiaridad que sugería que esta rutina se había repetido innumerables veces antes. La náusea me invadió mientras una cosa quedaba dolorosamente clara. Esto no era una aventura casual ni un error momentáneo. La naturalidad de su interacción, la comodidad entre ellos, evidenciaba una relación establecida y de larga duración. Mi mundo parecía desmoronarse mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Todas las irregularidades en sus horarios, las extrañas excusas, los patrones inusuales, todo cobraba un nuevo y doloroso sentido. Había estado viviendo una doble vida, fabricando elaboradas mentiras sobre su paradero mientras mantenía esta relación clandestina prácticamente frente a mis ojos. Mi primer impulso fue contactar a mi madre.
Sentía una necesidad apremiante de desahogarme, de compartir este descubrimiento devastador, de escuchar su voz y encontrar algún tipo de consuelo en medio de este caos emocional. Sin embargo, la razón prevaleció sobre el impulso. Sabía que si le contaba, inevitablemente contactaría a Sofía de inmediato, ya fuera por indignación o por conmoción, y eso alertaría a mi esposa sobre mi descubrimiento. No quería que Sofía supiera que había descubierto su engaño, al menos no todavía. Necesitaba evidencia sólida, pruebas irrefutables de su infidelidad para cuando llegara el momento inevitable de la confrontación y pudiera proceder con la terminación de este matrimonio. Durante las siguientes 2 semanas, canalicé toda mi energía en recopilar meticulosamente la evidencia necesaria para enfrentar a Sofía e iniciar el proceso de divorcio. Durante este periodo, me reuní discretamente con un abogado para asegurarme de que mis activos estuvieran protegidos tanto como fuera posible cuando el divorcio se materializara. Era consciente de que Sofía y yo no teníamos un acuerdo prenupcial y quería garantizar que las consecuencias de esta traición no me dejaran en una situación financiera precaria. La noche que finalmente decidí confrontar a Sofía se sintió surreal, como si estuviera viviendo en una especie de pesadilla. La senté y, manteniendo una calma que ni yo mismo sabía que poseía, le comuniqué que estaba al tanto de su aventura. Su reacción inicial fue de sorpresa e incluso intentó negar mis acusaciones, pero yo había llegado preparado para este momento. Sistemáticamente, comencé a presentar cada pieza de evidencia que había recopilado durante el último mes. Fotografías de ella con su amante, capturas de pantalla de sus mensajes de texto que había logrado obtener de su teléfono y registros detallados de los días en que me había mentido sobre su supuesto voluntariado en la iglesia. Con cada nueva evidencia que presentaba, la máscara de negación de Sofía se desmoronaba gradualmente. Se dio cuenta de que no había forma de eludir la verdad con palabras vacías. Finalmente, con visible reluctancia, confesó. Admitió que el hombre con quien mantenía la relación era su novio de la preparatoria, un detalle que yo ya había descubierto tras realizar una exhaustiva investigación en redes sociales. Intentó minimizar la gravedad de la situación, alegando que solo estaba siendo imprudente y que todo era un juego sin importancia, insistiendo en que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Sus justificaciones sonaban huecas en mis oídos. La miré directamente a los ojos y con una firmeza inquebrantable le comuniqué mi decisión de divorciarme. Su reacción fue de absoluto asombro. Probablemente, en algún rincón de su mente, había albergado la esperanza de que podría convencerme con sus palabras, que de alguna manera encontraría el camino hacia mi perdón o que sus excusas serían suficientes. Sin embargo, cuando la realidad de mi determinación se hizo evidente, intentó luchar contra ella. Sus súplicas por una reconsideración, sus promesas de cambio y sus aseveraciones de que podríamos reparar nuestra relación cayeron en oídos sordos. Yo sabía con una certeza absoluta que si permanecía en este matrimonio, la confianza, una vez destruida, jamás podría ser restaurada. Con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta emocional en mi interior, le indiqué que recogiera sus pertenencias y se marchara. Para asegurarme de que no hubiera malentendidos ni intentos de manipular la narrativa con nuestras familias, tomé la iniciativa de crear un grupo de chat que incluía a mis padres y a la madre de Sofía. En este espacio digital expuse la situación con total transparencia, compartiendo todas las evidencias de la infidelidad de Sofía, las fotografías, los mensajes de texto, cada pieza de evidencia que había recopilado. Mi intención era que conocieran la verdad completa e innegable detrás de mi decisión de divorciarme, previniendo cualquier intento de Sofía o su madre de difundir una versión distorsionada de los hechos. Como era previsible, las reacciones no se hicieron esperar y fueron intensas. Mi madre, en particular, manifestó una furia inicial ante la traición de Sofía. Sin embargo, tanto ella como la madre de Sofía, a pesar de la evidencia irrefutable de la infidelidad, comenzaron a suplicarme que reconsiderara mi decisión. Sus ruegos por encontrar en mi corazón la capacidad de perdonar y ofrecer una segunda oportunidad resultaban desconcertantes
frente a la magnitud de la traición. En medio de esta tormenta emocional, mi padre emergió como un pilar de apoyo inquebrantable. Me aseguró con firmeza que estaba tomando la decisión correcta, enfatizando que nadie debería permanecer en una relación con una pareja infiel, independientemente de las circunstancias. Sus palabras de aliento reforzaron mi convicción de que merecía algo mejor y respaldó completamente mi decisión de proceder con el divorcio. Apenas una semana después de presentar la demanda de divorcio, Sofía y su madre aparecieron sin previo aviso en mi domicilio. Fue entonces cuando Sofía me reveló que estaba esperando un hijo mío. Mi reacción inmediata fue de absoluta incredulidad y me negué categóricamente a aceptar la paternidad del bebé, considerando su documentada infidelidad. La madre de Sofía respondió con una agresividad inesperada, acusándome de estar destruyendo la vida de su hija, al negarme a asumir la responsabilidad por el bebé y al proceder con el divorcio de manera tan abrupta. En su narrativa, yo emergía como el villano de la historia. Posteriormente, mi propia madre intensificó sus súplicas. Me habló extensamente sobre cómo los hijos tienen el poder de transformar por completo un matrimonio, sugiriendo que la llegada de un bebé podría ser el catalizador para reconstruir mi relación con Sofía, como si un embarazo pudiera ser la solución mágica para borrar la infidelidad. Me transmitió las promesas de Sofía de que nunca volvería a ser infiel, insistiendo en que debía considerar el futuro del niño por encima de mi orgullo herido. Sus palabras me hacían sentir como el antagonista por elegir abandonar un matrimonio, donde la confianza había sido irremediablemente destruida. Ante mi persistente negativa a ceder ante sus argumentos, mi madre, en un acto de desesperación que no podría haber anticipado, me amenazó con testificar en mi contra durante el proceso judicial, especialmente en lo concerniente a la manutención infantil. Declaró con vehemencia que se aseguraría de que yo asumiera la responsabilidad financiera del bebé, independientemente de si era el padre biológico o no. Para ella, el ADN era irrelevante. La familia era familia, argumentaba, dejando clara su intención de reclamar al niño como su nieto, incluso si esto significaba posicionarse en mi contra en los tribunales, y cumplió su palabra al pie de la letra. Mi madre efectivamente testificó en mi contra durante los procedimientos de divorcio, una traición que se grabó profundamente en mi alma como una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Mi abogado y yo luchamos incansablemente para que el tribunal comprendiera la magnitud de la infidelidad de Sofía y la posibilidad real de que el niño no fuera mío. Sin embargo, mi madre y la madre de Sofía presentaron un frente unido, minimizando la aventura extramatrimonial como si hubiera sido un error inocente y sin consecuencias sexuales. Incluso argumentaron que, debido a que Sofía y yo habíamos mantenido relaciones íntimas, apenas unas semanas antes de nuestra separación, coincidiendo con el periodo en que descubrí su infidelidad, el bebé indudablemente tenía que ser mío. Afortunadamente, el juez dictaminó con sabiduría que no se podía tomar ninguna decisión definitiva respecto a la manutención infantil o la paternidad hasta después del nacimiento del bebé y la realización de una prueba de paternidad concluyente. Solo entonces se determinaría oficialmente si yo era o no el padre biológico. Esta decisión me proporcionó un momentáneo alivio, una pequeña victoria en medio de un proceso legal y emocional extremadamente agotador. Sin embargo, esta resolución judicial provocó una reacción furiosa en mi madre, Sofía, y su madre. Mi madre, en un momento particularmente doloroso, se acercó a mí posteriormente para expresarme que deseaba que yo no fuera su hijo, agregando que si fuera un verdadero hombre, aceptaría al hijo de Sofía como propio, independientemente de lo que revelara la prueba de paternidad. Durante los meses siguientes, mi madre emprendió una campaña sistemática de difamación en mi contra dentro de nuestra familia extendida, retratándome como el villano que había destruido un matrimonio, por lo que ella insistía en calificar como un simple error momentáneo de Sofía. No importaba cuántas evidencias presentara, ni cuán lógicos fueran mis argumentos, mi madre se aferraba obstinadamente a su versión de los hechos, atribuyéndome toda la responsabilidad por el fracaso de la relación. Por ello,
pueden imaginar la profunda sensación de reivindicación que experimenté cuando finalmente llegó el momento de conocer los resultados de la prueba de paternidad. Sofía dio a luz a una niña esta semana y procedimos rápidamente a realizar la prueba. Tal como había sospechado, los resultados confirmaron que la bebé no era mi hija biológica. Cuando compartí estos resultados con Sofía, su reacción fue desgarradora. Entre lágrimas, me suplicó que aceptara a la niña como mía, argumentando que sus amigos y familia la repudiarían tanto a ella como a su hija si yo no daba un paso al frente para asumir la responsabilidad. Aunque sentí una profunda compasión por su difícil situación, esto no alteraba el hecho fundamental de que yo no era el padre de la niña. «Lo siento, pero no puedo hacer eso», le respondí con firmeza pero sin dureza. «Ya no es mi responsabilidad». Desde entonces, Sofía ha persistido en sus intentos de comunicarse conmigo, dejando numerosos mensajes de voz rogándome que reconsidere mi posición. Ante esta situación, me pregunto, ¿soy yo el malo por negarme a reclamar como mía a la hija de mi ex esposa?